Bueno, ¿cuál es la idea de juntarnos hoy virtualmente? Es comenzar a empezar con este discipulado de María, de esos 5 puntos que habíamos planteado. Y vamos a comenzar con no me acuerdo cómo era para compartir pantalla. El tema que vamos a dar hoy son los predicadores, ¿sí? Empezar de cómo predicar. Y este primer punto es para aquellos que están interesados a comenzar a dar las charlas, que damos nosotros ahí en Consagrados. No solo dar una charla de consagrados, sino también como dar un testimonio de vida, como dar un testimonio en cuanto a la palabra y cómo predicar la palabra de Dios a los demás. Eso es el punto de esta charla, pero sobre todo basándonos primero en la escritura, qué son los predicadores y quiénes eran los predicadores, los que primero comenzó Jesús predicando y después eligió a algunos para que puedan predicar el Evangelio y de ahí a desparramarlo por todo el mundo. Y eso no termina porque el predicar la palabra es algo que es para todos, no es solo para algunos, sino que todos los bautizados estamos llamados a dar testimonio de Dios a los demás. Entonces, bueno, saber qué es lo que debemos predicar. Entonces, con esta primera charla, lo único que vamos a ver a través de la Escritura, ir viendo qué es lo que quiere de nosotros los predicadores, los que queremos predicar la palabra de Dios, qué debemos predicar, cuándo debemos predicar y cómo debemos predicar. Y también saber que predicar no es para todos, sino que hay algunos que se van a sentir la moción del Espíritu Santo a predicar y otros tal vez estén llamados para otra cosa, ¿sí? Eso no quiere decir que uno dé testimonio de la vida, pero el predicador, el que sale a predicar, a llevar la palabra a los demás, ese es el predicador, ¿sí? El que comunica a los demás la palabra de Dios, o lo que Dios quiere que uno comunique. Entonces, vamos a empezar con este pequeño clase que yo preparé para ir viendo más o menos a qué nos invita Jesús cuando nos llama a ser predicadores de su palabra. Yo voy a compartir la pantalla para que todos vayamos viendo las escrituras y algunos pasajes bíblicos. Bien, el primer punto que vamos a ver entonces del discipulado, que nosotros formamos partes de esos 5 puntos, que todos podemos llevar esos 5 puntos, algunos solo 1, algunos solo 2, algunos solo 3. Empezamos entonces con la predicación. ¿Qué es predicar? Según el diccionario, nos dice que predicar es propagar o extender una doctrina o una idea, haciéndolas públicas o patentes. Entonces, ¿acá qué nos está diciendo el diccionario? Que yo tengo que propagar o extender una doctrina o una idea, haciéndolas públicas o patentes. Entonces, toda predicación es algo público, no es algo privado. Entonces, no es que nosotros solamente tenemos que predicar a un pedacito nomás y nada más. Siempre cuando se habla de predicar es llevar la palabra hacia afuera, no hacia adentro. También se predica adentro, pero ¿por qué se predica adentro? Se predica adentro para mantener la fe, ¿sí? Pero para llamar a los demás a abrazar esa fe, por eso se predica afuera. Pero hay una predicación adentro y hay una predicación afuera. El predicador propiamente dicho es el que predica afuera, ¿sí? El que llama a los demás
a unirse a esa doctrina, a esa fe. Y eso es propagar y extender esa predicación a los demás. Entonces, lo que vamos a ver ahora son citas bíblicas en donde Jesús nos invita a predicar. Porque el primero que empezó todo esto fue nuestro Salvador, fue Jesús, que empezó predicando la nueva noticia, predicando el Evangelio. Entonces, ahora vamos a empezar con esas citas bíblicas en donde Jesús predicaba la buena noticia. Y nos dice, por ejemplo, en Marcos 1, 38, 39, le respondió él a sus apóstoles: vayamos a otra parte a predicar también a las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Y fue predicando en la sinagoga de toda la Galilea y expulsando demonios. Lucas 4, del 34 al 44 nos dice: pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Entonces Jesús viene a traer la buena noticia del reino de Dios. ¿Se acuerdan que en la clase el sábado pasado hablábamos del reino de Dios? Y ese reino de Dios comienza con la llegada del Mesías. Él predicó que Él era el Mesías y lo quiere extender a todos lados, porque para eso Él ha venido, para traer el reino de Dios, traer esa buena noticia. En Lucas 8, del 1 al 3, nos dice: después Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que lo ayudaban con sus bienes. Y luego de esto, continúa Jesús con la parábola de la semilla. Esa es la que el sembrador salió a sembrar simiente, una cayó en la tierra, otra cayó bajo las espinas, otra cayó sobre roca, ¿sí? Y después da la explicación de esa parábola, que esa semilla que se planta es la palabra de Dios, y que la única forma de que esa palabra de Dios dé frutos es cuando esa palabra entra en una tierra y esa tierra es fértil. Por eso nuestro corazón tiene que estar preparado para que la palabra de Dios comience a dar frutos. Y ese es, digamos, el trabajo que tenemos que hacer cada uno individualmente, preparando nuestro corazón para que esa semilla cada vez agarre más raíz y vaya creciendo y dé frutos de buenas obras. Nosotros cuando con Teresa, y creo que José también, cuando hicimos el curso de misionología, nos abrieron los ojos en 2 aspectos. Primero, que para evangelizar, o sea que para predicar, no es que yo necesito saber mucho, no necesito saberme la Biblia completa para predicar ni nada de eso, sino que lo que yo tengo que tener para poder predicar es el amor de Dios. Una vez que uno conoce el amor de Dios, yo puedo empezar a predicar ese amor. Y eso es lo que todos debemos tener, no tanto el saber, sino el conocer a Jesús. Y cuando yo sé que Jesús me amó, yo empiezo a dar ese amor a los demás. A veces nos falta un poco de conocimiento, pero eso no nos debe atar para no predicar y para no dar testimonio de Jesús a los demás. Entonces, el mejor predicador, por así decirlo, en toda la Biblia, es San Pablo, que fue el que, o sea, San Pablo, si uno lo ve de una manera rara, así, podemos decir que San Pablo era el menos indicado para predicar. ¿Por qué? Porque San Pablo no lo conoció a Jesús, no estuvo 3 años con él como sus apóstoles. Sin embargo, fue el que mayor predicó y el que más escribió de todos los evangelios que conocemos, porque fue el que más cartas escribió y el que más
llevó a los paganos el Evangelio. Entonces, San Pablo para nosotros es uno de los mejores misioneros y uno de los mejores predicadores que podemos, que nos aporta de cómo debemos predicar nosotros en nuestra vida. Y por eso vamos a ver algunas citas ahora de los Hechos de los Apóstoles y de San Pablo. Acá tenemos, por ejemplo, que en los Hechos se predicaba también esa buena noticia. En Hechos capítulo 18, del 9 a 10 nos dice: una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no temas, sigue predicando y no te calles, yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. ¿Qué aprendemos de esto? Primero, que cuando nosotros vamos a predicar, no estamos solos. Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros. Entonces nosotros no tenemos que tener miedo de predicar. Porque acá dice: no temas, le dice Jesús a San Pablo, no temas, sigue predicando y no te calles. Que nosotros muchas veces nos callamos, no predicamos y no damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sabiendo que Jesús está con nosotros, nosotros no tenemos que no temer, predicar y no callarnos. Y entonces eso nos está invitando San Pablo, diciendo que Jesús nos llama a eso. En Hechos 20, del 20-21 dice: ustedes saben que no he emitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado, instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. ¿A qué apunta la predicación entonces? A convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Cada vez que predicamos, debemos invitar a convertirse y a creer en Jesús. Para eso se predica, para conversión y para creer en Jesús. Hechos 26:10. Pablo se dirige al rey Agripa cuando lo tenían preso. Él estaba dando testimonio ante el rey, ante el juicio, y le dice al rey Agripa: por el contrario, dirigiéndome primero a los habitantes de Damasco, luego a los de Jerusalén y de todo el país de Judea, y finalmente a los paganos, les prediqué que era necesario arrepentirse y convertirse a Dios, manifestando su conversión con obras. Ahí tenemos lo que debemos predicar: el arrepentimiento, convertirse a Dios y manifestar ese arrepentimiento y esa conversión a Dios con obras. No es solo arrepentirse y convertirse y ya está. Debo empezar a hacer esas obras que manifiestan ese arrepentimiento y que manifiestan esa conversión. Por eso que toda predicación tiene que basarse en que aquel que no conoce a Dios, que lo conozca, que empiece a amar y con ese amor tenga esa conversión y la dé en hechos con las obras. Amar y obrar por amor a Dios. Otra comunidad que San Pablo escribía a los corintios, que la llamaba siempre al arrepentimiento. Y decía, por ejemplo, en 1 Corintios 1, del 22 al 23, mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de la sabiduría, nosotros en cambio predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Entonces, acá no es una predicación de un Cristo glorioso que solo trae salud, que solo trae bienestar. No. Pablo predica. Eso.
Ahora. Hola, Carlos, no se te escucha nada, vos estás muteado. Fíjate. ¿Desde cuándo estoy silenciado? ¿Desde hace tiempo? Sí, hace un montón. Encima te mandamos mensaje. Pero te mandamos mensaje. No, qué mal. Ahora hablé del cohete. ¿Cuánto tiempo habré hablado del cohete? Bueno. ¿Y dónde empezaste con la primera de Corintios? Ahí se cortó. A ver, espérate. Vamos de vuelta. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿No se ve? ¿No se ve? No, no se ve. Yo veo por lo menos. Ahora yo le veo a Carlos. No, pero se tiene que ver. Pero no se ve. La pantalla de él no vemos. Ah. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. A ver, ¿a dónde me quedé? ¿Ahí me habrá quedado? En Corintios. ¿Ahí? Ahí, sí. Uy, como 20 minutos dando el cohete, qué mal. Sí, y eso que te mandamos todo, te mandamos mensaje. Bueno, dice, esto creo que Empezó otra vez. Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros en cambio predicamos, bueno, esto ya habíamos hablado, creo. Primera de Corintios 2, 9, 16. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó, ni siquiera pudo pensar. Aquellos que Dios preparó para los que los aman. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu lo penetra todo hasta lo más íntimo de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre, sino el Espíritu del mismo hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu, de la realidad del Espíritu. El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él y no lo puede entender, porque para juzgarlo necesita del Espíritu. El hombre espiritual, en cambio, todo lo juzga y no puede ser juzgado por nadie, porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarle? Pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Esto es la mentalidad predicadora, ¿sí? Es decir, uno predica a través del Espíritu Santo, y esto no lo entiende aquel que no está en el Espíritu, sino el que está en el Espíritu es el que puede entender la palabra de Dios y el que está predicando. Si el predicador está en el Espíritu de Dios, aquel que abre su corazón al Espíritu, entonces puede entender la palabra. Pero cuando decía Jesús, por ejemplo, que tienen cerrados los corazones, ¿sí? O son ciegos y sordos. Entonces son esas personas que no se abren al Espíritu de Dios. Por más que uno tenga el Espíritu y hable con el Espíritu, hay personas que se cierran a ese Espíritu y no entienden nada. Parece que uno está hablando en chino, es como que la palabra no penetra. Segunda de Corintios 4:5. ¿Por qué no nos predicamos porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor,
y nosotros no somos más que servidores de ustedes por amor de Jesús. Esto es muy importante, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor. Entonces yo voy a predicar, cuando predico tengo que predicar a Jesús, al Señor. No voy a hablar de mí, voy a hablar del Señor, de la palabra. Y dice, nosotros no somos más que servidores de ustedes por amor de Jesús. El que predica, predica por amor a Jesús. Eso es caridad, ¿sí? No estaba predicando por amor a los hombres, por amor al otro, sino por amor a Jesús. Ahí está la caridad, ¿sí? Entonces predico a Jesús y por amor a Él, a los demás. Gálatas 11:12. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que le predico no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta antes del judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad, en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos de inmediato. Esto es muy importante, para que yo lo anunciara entre los paganos de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo. Me fui a Arabia y después regresé a Damasco. 3 años más tarde fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. No había ningún otro apóstol, sino solamente Santiago, el hermano del Señor, en esto que les escribo. Dios es testigo de que no miento. ¿Qué nos está diciendo acá San Pablo? Él recibió de Jesús, ¿sí?, esa transformación del corazón, porque él estaba persiguiendo a la iglesia, quería matar a todos los cristianos. Se le presentó Jesús, le transformó el corazón, porque hubo una transformación, y de inmediato se puso a predicar al Señor. No es que él tuvo que estudiar algo para ponerse a predicar, no. Recibió el amor de Cristo, esa transformación del corazón, y enseguida salió a predicar. Y eso es lo que todos debemos hacer cuando nosotros conocemos ese amor de Cristo. Queremos llevarle ese amor a los demás. Y para eso yo no necesito ningún estudio, no necesito saber toda la Sagrada Escritura. Con mi simple testimonio de lo que hizo Jesús en mí, ya con eso yo ya puedo salir a predicar. Efesios 4, del 11 al 13. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Por un lado, el don de predicadores, algunos lo pueden tener y otros no, porque es un don. Entonces, a algunos les dio el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores, a otros pastores o maestros, ¿sí? Y todo eso lo organizó Dios, ¿sí? Para que todos lleguemos a una unidad de la fe, unidad, una sola fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No hay mucha fe y diferente fe. La fe siempre es una sola. Y todo ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tienen que tener una misma fe y el mismo conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para llegar a qué? Al estado del hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Entonces la fe va a ir madurando cada vez más para llegar a esa plenitud
de hombre perfecto. Y ya terminamos con estas últimas, creo, dos de las cartas de los tesalonicenses. Nos dice, nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño. Al contrario, Dios nos encontró dignos de confiarnos la buena nueva, la buena noticia, y nosotros la predicamos, procurando agradar no a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Entonces, para predicar, yo predico para agradar ¿a quién? A Dios. Para agradar a María, pero no para agradar a los hombres. No para que los hombres me digan, uy, qué lindo, qué bien que hablaste, que esto, que lo otro. No, la gloria siempre es para Dios, ¿sí? Y siempre que predico tengo que estar inspirado en la verdad, no en el error. Cuando yo sé que algo que voy a decir no lo sé verdaderamente si es así, entonces me tengo que callar y no decirlo. Porque por ahí estoy predicando el error. Entonces, cuando yo no estoy seguro de lo que voy a decir, me tengo que callar, ¿sí? Tampoco dice ni en el engaño, o sea que no tengo que tratar de predicar para engañar a los demás, para tratarlo de convencer de algo. Yo predico Cristo, es Cristo el que convence a los demás, no soy yo quien convenzo. Primera de Tesalonicenses 2:13. Nosotros por nuestra parte no cesamos de dar gracia a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios, que actúa en ustedes los que creen. Acá tenemos dos cosas. Aquellos que reciben la palabra a quienes predicamos, tienen que saber que cuando yo predico, lo que predico es palabra de Dios. No es palabra humana, no es palabra mía, es palabra de Dios. Y para que esa palabra actúe en los demás, aquellos que reciben la palabra deben creer que lo que yo estoy diciendo es palabra de Dios, no es palabra mía. Por eso siempre se predica con las escrituras, para saber que esta palabra no es mía, sino que es palabra de Dios. Por eso cuando decimos la buena noticia, es decir, el Evangelio. Entonces siempre debo predicar con el Evangelio. El Evangelio es el que transforma los corazones, porque es palabra de Dios. Y quien lo recibe como palabra de Dios, esos son los que creen. Por último, predicar a María para llegar a Jesús. Estos son los puntos que todo predicador debemos tener. Primero, yo voy a predicar, tengo que tener convencimiento de lo que voy a hablar. Y por supuesto que fe. ¿Qué me dice con convencimiento? Yo tengo que tener un aspecto de la razón, de entender todo lo que yo estoy leyendo, dar una razón y a eso acompañarlo con la fe. No es solo fe y no es solo razón, es razón y fe, ¿sí? Es decir, es el convencimiento más la fe. No es solo creer por creer, vamos a decir así. Yo tengo que saber lo que voy a hablar, lo que voy a predicar. Y tengo que estar convencido de eso. Y a eso tengo que aportarle la fe que me da la palabra de Dios. Segundo, creer en la palabra. Cuando yo estoy hablando de la palabra de Dios, es porque tengo que estar creyendo en eso. No puedo estar diciendo, Jesús resucitó, y no creer que Jesús resucitó. Yo tengo que creer en esa palabra para convencer a los demás. Porque yo digo, Jesús resucitó, pero ni yo me lo creo, no voy a convencer a nadie. Entonces, cada vez que yo estoy hablando de la palabra, tengo que estar convencido que eso es real y que eso pasó. Yo tengo que estar convencido y creer en la palabra. Si no, no voy a convencer a nadie y mi predicación va a ser en vano, porque la gente se da cuenta cuando uno no tiene fe. Predicar a Cristo crucificado, en donde vemos el amor en su mayor plenitud.
Es lo que decía San Pablo. Yo predico a un Cristo y a un Cristo crucificado. Porque ahí es donde vemos el amor en plenitud que nos lleva a amar y a darnos a los demás. Pero eso también es un encuentro que yo debo tener con Jesús, que se da generalmente en los retiros, se da ese encuentro con Jesús. Bueno, pero Jesús nos encuentra, Él nos encuentra en cualquier lado. Esto se puede dar en cualquier lado. Cuarto, somos barro y necesitamos de una criatura excelsa para acercarnos a Cristo. Esto es lo que nos decía San Luis María de Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción. Nosotros no somos nada. Y como no somos nada, ¿cómo vamos a acercarnos al todo? Entonces necesitamos ese intermediario que nos lleve a Jesús. Y ese intermediario es la Santísima Madre, nuestra Santísima Madre. No hay criatura mayor que la Madre de Dios en donde nos aferramos a ella, la cual es el molde de todos los santos. No nos olvidemos de la santidad. Toda predicación debe invitar a la santidad. Y último, recurrir siempre a María, vivir con, en, por y para María, para agradar más y vivir con, en, por y para Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a hacer a englobar todos los temas? La predicación es algo que yo doy de mí hacia lo demás. Pero esa predicación no es solo mía, sino que es Dios en mí hacia lo demás. Es darme yo recibiendo del amor de Dios, dándome con ese amor hacia los demás. Entonces yo cuando voy a predicar, yo tengo que estar unido a ese amor de Dios. Cuando yo más me uno a ese amor de Dios, es más donde yo doy ese amor hacia lo demás. Es una comunión entre Dios y lo demás. Entonces yo hago, en esa predicación, hago de intercesor entre Dios y los demás. ¿Sí? Cuando le dice Jesús a los discípulos, al que a ustedes se escucha, a mí me escucha. Ese es el vínculo que tenemos que lograr con la predicación. Cuando nosotros hablamos, es el Espíritu Santo que habla por medio de nosotros. Yo tengo que hacer ese vínculo, ese instrumento de brindar ese amor hacia lo demás. Entonces yo tengo que estar en oración antes de predicar. Y en lo posible, como el segundo punto serían los oradores, hay oradores que van a estar en ese momento orando para que el Espíritu Santo esté en mí y pueda lograr ese desparramo de amor hacia lo demás. Entonces es un vínculo entre varios, no es uno solo el que predica, sino que es todo el pueblo que predica a través del uno. Cuando yo digo todo el pueblo, estoy hablando acá, todos los consagrados de María que deberían orar en ese momento por el que está predicando. Y eso es lo que hace que todos unidos como pueblo, ese amor que no se va a brindar en uno solo, sino que se va a brindar entre una unión entre corazones, que son todos los corazones consagrados, y que quieren que los demás también se consagren a María. Entonces ahí es donde se da esa plenitud, esa iglesia que desparrama ese amor hacia lo demás y conquista los corazones hacia María. Porque no es uno que, cuando uno predica, no es uno solo que tiene el poder de convencimiento, sino que es María que invita a través de uno a que los demás se consagren a María. Por eso es importante que todo consagrado sepa que no es uno el que está invitando, sino que es María a través de uno que va invitando a cada uno de los demás. Yo veo todos los testimonios que dan la gente y cómo cayeron en uno
a consagrarse, que van por diferentes caminos. Le está mordiendo un perro. Bueno, yo me voy a callar un cachito y algunas preguntas que tengan, pues si no me canso de hablar. Tere, vos podés aportar algo que hiciste el curso de epidemiología. Bueno, lo que había dicho Carlos, que aprendimos en el curso de misionología, que a mí me tocó experimentar justamente esto antes de saberlo, fue de que realmente no se necesitas saber tanto, aprender tanto, sino que vos tenés que sentir el amor de Dios para poder predicar. Lo que me pasó a mí fue de que Dios transformó mi vida y fue eso lo que prediqué una vez en un encuentro, porque no sabía qué decir la primera vez, entonces yo dije, yo voy a contar mi experiencia de vida con lo que, con lo que es el sentir el amor de Dios y la transformación que hubo en mí. Entonces fue eso lo que me gustó también que aprendí en el curso de misionología, saber de que por ahí muchas veces, como dice Carlos, hay mucha gente que yo prácticamente me inhibo al ver a una persona que lee tanto, que estudia tanto, siempre decía, ¿cómo se saben todos los versículos, la Biblia entera? Y en realidad ahora me siento más tranquila por el hecho de que el Padre nos dijo de que nosotros necesitamos predicar nuestra experiencia y mostrar, como dice, el arrepentimiento y conversión a Dios, manifestando su conversión con obras. Cuando uno siente el amor de Dios en la vida de uno, uno tiene que mostrarlo en la vida de uno. Y es lo que yo muestro en mi cambio. Por eso lo último del curso fue muy lindo, que fue con respecto a esto, los predicadores, que por ahí me gusta, pero también como que hay muchas cosas que todavía por ahí me atajan, no sé, como dice Carlos, por ahí uno tiene miedo y no es el hecho de tener miedo, porque el que, el que es predicador y tiene el amor de Dios y a Dios con uno en la vida, sabe que uno siempre va con Él, está con Él, vive con Él y todo lo que uno hace una vez que uno se convierte y es demostrar el amor de Dios en esa conversión. Y esto todos los días, el vivir todos los días, tanto en uno, en la familia, en el prójimo, hay muchas cosas que uno aprende y lo va transformando el día a día. Pero siempre el amor de Dios, porque dice, como decía hoy Carlos, que la persona que no tiene el predicador, que predica con el Espíritu Santo, no es uno lo que habla, sino que es Dios a través de uno lo que quiere que nosotros transmitamos al hermano, al prójimo, lo que le enseñemos. A mí me cuesta mucho por ahí eso, pero creo que no soy por ahí la única, pero es lo que yo siento, lo que yo aprendí, lo que a mí me gusta. Yo siempre cuento mi experiencia de vida, más cuando empecé, cuando fue toda mi transformación y con el tema de consagrados también, creo que fue sumando poquito a poquito, granito a granito va sumando. Y no sé si voy a ser una predicadora o una oradora o no sé, eso lo dirá mi madrecita, que todos los días le digo que ella me guíe para ver para dónde me quiere tirar, para dónde me quiere mandar. Sí, el miedo lo tenemos todo,
Eso no hay forma de, el miedo de, primero, a hacer el ridículo, porque todo parece que vamos a hacer el ridículo, y por ahí es el mismo diablo que nos mete en la cabeza de que vas a hacer el ridículo, ¿cómo vas a hacer eso? Es una tontería lo que vos vas a hacer, y la primera vez siempre es algo que hay algo que nos va a querer atar las manos y no largarnos, pero la emoción del Espíritu Santo es siempre la primera toda, porque es el Espíritu Santo que nos está mandando. Y por ahí hay algunas voces que nos dicen, no, estás loco, no vas a hacer eso, ¿sí? Y nosotros le hacemos caso generalmente a la segunda voz y no a la primera, porque la primera es la válida, la que te impulsa, y después hay otra voz que te dice, espérate un poquito, no lo hagas ahora, vamos a esperar un tiempo, y no hacemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, porque nosotros nos estamos negando a lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está y quiere algo que vos hagas, es como vos estás recibiendo ese impulso, tenés ese impulso, pero después como que vos, no, será, me parece que no, te decís vos mismo y lo dejás pasar. Y si esa era la voluntad de Dios, al final vos estás negando a hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante que cada vez que nosotros sentimos esa emoción, cerremos los ojos y le demos hacia adelante nomás. Porque si eso viene de Dios, no hay quien lo pare. Somos a veces nosotros mismos que paramos las mismas emociones del Espíritu Santo porque, ¿y qué dirá la gente? ¿Y qué pensará la gente? ¿Y qué pensará mi familia si yo hago esto? Y después ya somos el loco. Cuando decimos que sí el Espíritu Santo, después ya somos el loco. Ya el que hace esto, el que hace lo otro, el que se mete allá, pero uno lo hace por amor a Dios y porque uno tiene esa fe de que el Espíritu Santo te está mandando hacia ese lugar. Y cuando vos miras hacia atrás, por ejemplo, yo que veo en qué momento, por ejemplo, me llegó el tratado, que fue mi hermana que me mandó el tratado de la verdadera devoción, y cuando lo leí por primera vez, dice, o le haces caso o es una locura, porque eso es así. Y cuando ve todos los pasos que a mí, que hizo María para que yo haga todo esto, gracias a Dios que di el sí, porque también podía haber dicho no. Porque ese mismo tratado le llevó a mi hermana, pero mi hermana no hizo nada con eso. Y yo loquito, fui el loquito, vamos a decir así, porque uno le surge esa emoción. ¿Y acá en Aristóbulo, a cuántos más le habrá llegado la emoción de hacer algo y no hizo nada? Entonces, hay siempre un loquito que hace las cosas. Y ese loquito el que hace la emoción de que el Espíritu Santo le está pidiendo, porque es así. Yo no creo que sea el único que haya tenido el de hacer algo por María acá en Aristóbulo. Hay muchas personas que le habrán llegado esa emoción y no se animaron a hacerlo. Entonces, es dejarse llevar a veces por el Espíritu Santo. Yo creo que todos, acá no hay nadie que el Espíritu Santo no le sople el oído. A todos nos sopla el oído. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos tapamos el oído para no escuchar al Espíritu Santo. Si todos escucharíamos un poquito más al Espíritu Santo, esa voz que decimos que nosotros cambiaríamos el mundo, creo que así sería. Pero nosotros no escuchamos generalmente a Dios. Nos tapamos el oído y no dejamos que las cosas fluyan. A ver, Sergio, María Isabel, no sé quién más está conectado, que hable algo. María Alejandra. Marta también está. Marta. Margarita. Margarita. Margarita está haciendo ruido ahí que... Me estoy riendo porque me nombraron. Es como que yo tengo que dar un testimonio.
Sí, Margarita, Bueno. esto es lo que tiene el Zoom, que todos podemos hablar. Sí, bueno, voy a hablar un poquito. Dale. Espero no ser tan extenso en mi comentario. Simplemente yo siempre, bueno, tuve mucha experiencia en movimiento de colores, prediqué muchas veces, no es la primera. O sea, me tocó temas diferentes en distintos lugares. Hemos ido a misionar en Aurora también. Me ha tocado también temas así de dar, ¿no es cierto?, en una misión. Y son muchos años, así que he seguido a Dios, ¿no? Pero con obstáculos, con seguir siempre, pero bueno, estuve 3 años en la catequesis de confirmación, en el centro también, pedido del padre, no había catequista, entonces Dios quiso que yo sea la catequista y bueno, ahí estuve. Y siempre así estaba sirviendo al Señor acá en la Capilla Cristo Rey. Hace mucho estuve en la comisión, 5 años, ahora estoy un poquito retirada, pero estoy siempre sirviendo, o sea, estoy ahí arreglando el altar, poniendo los manteles y poniendo la florcita, que a veces me gusta hacer esas cosas, que lo hago de todo corazón, con mucho amor. Y bueno, ayudando a mi hermano a preparar todas esas cositas que hacemos ahí, con Marisol, con Andrea, con Graciela, ahora con Estrella también, que se integró en otro grupo. Y bueno, así, vamos siempre en Cristo Rey haciendo algo. Qué lindo. Pero yo quiero hablar algo de que a mí me pasó personalmente con Jesús, ¿no? Yo fui llamada por el Señor hace muchos años y Él me dio un don muy grande, que es orar por los enfermos, especialmente, ¿no? Y bueno, Él me dio un don especial por los enfermos y siempre estoy orando por todos los que me piden, pidiendo oración en las misas y atiendo muchas aparte. Me gusta hacer eso también. Y lo hago también. Siempre me encuentro con algunos que me dicen, ora por mí, Margarita, porque yo sé que tu oración llega y bueno, le agradezco a esos hermanos que por ahí confían y me dice, vos sos de la oración fuerte, no sé si soy de la oración fuerte, pero así me dicen, ¿no? Y es un secreto que les quiero contar, por eso no le cuento a nadie, pero sí así me pasa. Y bueno, a veces también cuando un vecino enfermo me voy y le visito y hago una oración. Son cosas así que no divulgo a nadie. Pero hoy me tocó, no sé si el Señor quiere que yo cuente esta experiencia. Y bueno, me pongo a orar, a veces cuando entro, a veces cuando salgo, pero siempre sin una oración. Y si tiene una velita, prendemos la velita siempre. Y le pido perdón, en primer lugar, por mis pecados. Y el perdón por el otro, que voy a orar. Y bueno, oramos juntos. Y Dios me da las palabras para pedir en ese momento. No sé, así como a veces escucho que dice nuestro diácono allá en casa y dice toda una oratoria para decir esto, y llego a las casas y toda la oración que por ahí yo preparé no sale nada, o sea, es el Espíritu Santo que va a hablar a través mío y yo lo creo. Así como ustedes estuvieron diciendo hoy, me pasan esas cosas, ¿no? Que son bastante fuertes. Bueno, y oramos juntos con todo ese amor a Cristo, toda la presencia, en presencia de Él. La semanita, los 2 días, 3 días, me llaman o me dicen, pregunto cómo está la persona que he ido a ver y me dice, me cuentan que han mejorado muchísimo. Y bueno, estas son las cosas que yo quiero compartir con ustedes, ¿no? Después me encuentro con otro y otro y otro. Y bueno, desde aquel día, Margarita, que me visitaste, Dios obró más, me sané, estoy mejor. Y esas son las cosas que a mí me alimentan, ¿no? Me alimenta mucho. Y yo cuando nunca estuve enferma, pero hace 2 años atrás tuve un infarto.
Un infarto que casi me llevó al otro lado, ¿no? Y bueno, me llevaron a ambulancia muy grave en el hospital de Posada, urgente, a una cirugía. Y yo había abandonado esta misión que yo tenía con Jesús, de orar por los enfermos, porque yo estaba en otra cosa. Yo estaba en una comisión de la capilla y había dejado un poco, aunque a veces le acompañaba a Marisola y ir a visitar a unos enfermos, pero muy poco. Y me dedicaba más al trabajo de la comisión. Y bueno, esto fue como que Dios me probó nuevamente, me dio una prueba muy grande. Me dice, acá tenés que dejar lo que vos estás haciendo, tenés que hacer un poco lo que yo quiero, ¿no? Y eso es, esa invitación de María, yo creo que fue para renovarme totalmente y seguir aquello que Dios me encomendó, que era la visita a los enfermos y ayudar a la gente a orar, a pedir por sus problemas, ¿no? Y bueno, y acá estoy, no sé si para, a través de los testimonios, seguir orando por todos, ¿no? Por todos los enfermos, por todas las necesidades de los que, mías y de todos mis hermanos. Y bueno, me dio ese golpe tan fuerte el Señor que casi me llevó. Entonces yo cuando estaba en la terapia, le quiero que estoy contando, algo muy fuerte me sucedió. Yo le dije al Señor, no estoy preparada. Si tú quieres llevarme, el primer día que me operaron, de urgencia me operaron, el mismo día que llegué allá me operaron. Y bueno, el infarto fue un infarto intestinal, porque el infarto te da en cualquier lado del cuerpo, o sea, todos los síntomas eran de un infarto. Le dije a mi marido, estoy infartada a las 4 de la mañana, y él se asustó mucho, le llamó a mi hija, a mi yerno, y bueno, mi hija vino a los 10 minutos, estaba en casa. Me llevaron al hospital, me hicieron todo el estudio, acá la doctora Bellione le puede contar este testimonio porque ella fue la que me acompañó en todo, y el doctor Cardoso, que es mi cardiólogo que me atendió ese día, urgencia a operar, ¿no? Pero no, me hicieron la ecografía y ya supieron dónde estaba el infarto. Era una arteria que se había tapado que alimenta el intestino delgado. Y así me llevaron gravemente con oxígeno al hospital de Posada, y allá me hicieron todo el estudio nuevamente, me preguntaron si yo había sufrido una enfermedad. Hola, si es muy largo, díganme, que corto. Y bueno, me hicieron todo el estudio allá, y bueno, en la terapia le dije al Señor, quiero irme contigo, Señor, pero no estoy preparada. Mis pecados, eso es lo importante. Yo no me confesé, no me preparé. Pero si tú quieres llevarme, me voy a confesar así personalmente contigo. Hice mi confesión porque el padre Jaime iba a venir, pero no sabía qué día. Entonces, después cuando hice mi confesión al Señor, el Espíritu Santo me duerme y vino una enfermera muy temprano y yo estaba muy, muy delicada mi tema, ¿no? Bueno, y ahí cuando desperté, a la hora que dormí, yo estaba toda hinchada, y cuando desperté estaba deshinchada totalmente. Y vino la enfermera, porque cada hora me visitaba la enfermera para darme los medicamentos, y me dice, ¿qué pasó acá? ¿Orinaste mucho? Me dice. No. No, y miró la bolsita, no estaba totalmente llena. Miró gozando porque tenía una sonda. Y yo había mejorado. Dios, el Espíritu Santo, me había venido a visitar y me dio ya la sanación. Mi presión se normalizó el segundo día de haber operado. El azúcar, que jamás tuve azúcar, tenía 400 arriba a la mañana temprano después de eso. Y después de la confesión que hice al Señor y el arrepentimiento de mis pecados, Él me empezó a sanar. Y bueno, acá estoy por algo el Señor me dejó con vida. A partir de ese día se normalizó todo. Me acuerdo que el segundo día, tercer día, ya me iban a bajar de la terapia, pero no había pieza, no había dónde meterme.